Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre es un gusto saludarlos, pues para dar continuidad a nuestra Cátedra Patrimonio Histórico Cultural de México, Rafael Teresa de Tovar. Y como podrán ver, pues esta tarde tenemos el gusto de contar con la participación de nuestro académico de número, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, de quien les voy a leer una muy breve semblanza. Él es arqueólogo y antropólogo, profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue director del Departamento de Monumentos Prehispánicos, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde fundó la maestría de arqueología. Presidió durante un año el Consejo de Arqueología y dirigió el Museo Nacional de Antropología y el Museo del Templo Mayor. Asimismo, dirigió el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Además, ha impartido cátedra en muy variadas instituciones superiores de México, los Estados Unidos, Francia y España. Es miembro de numerosas instituciones académicas como el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua y, como hemos mencionado, miembro de nuestra Academia Mexicana de la Historia, donde ocupa el sillón número 14 desde el año 1998. Además, tiene las membresías honoríficas del Instituto Arqueológico de América, el Instituto Arqueológico de Alemán y la Sociedad de Anticuarios de Londres, entre otras. Vamos a destacar que el doctor Matos es autor de más de 40 libros y coordinador de 25 obras colectivas. Ha escrito más de 500 capítulos, artículos y notas, además de 60 prólogos, introducciones y presentaciones y publicaciones que ha tenido. El doctor Matos ha sido merecedor de 3 condecoraciones del gobierno francés, las Palmas Académicas, la Orden de Artes y Letras y la Orden Nacional del Mérito. En los Estados Unidos le otorgaron el doctorado honoris causa de la Universidad de Colorado y la prestigiosa medalla Nixon de la Universidad de Harvard. También se ha hecho acreedor a la Orden Andrés Bello en Venezuela. En México ha recibido innumerables reconocimientos, entre otros destacamos el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2007 y el doctor honoris causa de la UNAM en el año 2017, y por si esto fuera poco, pues este año el doctor fue acreedor a ganar el premio Princesas de Asturias. Pues sin más, yo voy a dejarlos esta tarde con la conferencia del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Muchas gracias, Yasmín, y pues quiero agradecer, claro, a nuestra Academia Mexicana de la Historia este ciclo que lleva el nombre de Rafael Tovar y de Teresa, y en donde participan y participarán diferentes colegas, miembros de nuestra academia. Escogí el tema de Manuel Gamio y la antropología porque precisamente en este año de 2022 se cumple un siglo en que fueron publicados los 3 tomos que conforman una obra, una investigación realmente impresionante y que se titulan estos 3 tomos, y al igual que la investigación, La población del Valle de Teotihuacán. Vamos a dar algunos antecedentes, desde luego, de quién fue don Manuel Gamio, y voy a dividir la charla en 2 partes fundamentales. La primera, que es la formación, o sea, cómo se formó don Manuel, y en segundo lugar, precisamente sus aportes a la antropología, muy especialmente a través de esta investigación de la población del Valle de Teotihuacán. Comenzamos, claro, con algunos datos biográficos. Don Manuel nació aquí en la Ciudad de México a finales
del siglo XIX, en 1883, y va finalmente a morir en esta misma ciudad en 1960. Lo interesante de Manuel Gamio es que él va desde muy joven a empezar a interesarse en la población indígena de México. Resulta que en algún momento sus padres tenían una hacienda por Veracruz, y don Manuel va allá a pasar algún tiempo, y le sirve precisamente para aprender el náhuatl, la lengua náhuatl que se hablaba en esa región veracruzana. De ahí deviene pues ese interés que se va a ir plasmando, se va a ir forjando a lo largo de muchos años para darnos pues una de las obras señeras de la antropología mexicana. Pero veamos algunos aspectos interesantes. Don Manuel va finalmente a tener parte de su formación acudiendo al Museo Nacional, que por entonces estaba en la calle de Moneda, aquí en pleno centro de la Ciudad de México. Y allí escuchaba los cursos que dictaban personalidades como don Jesús Galindo y Villa, por ejemplo, estudioso del pasado prehispánico, y también de algunos otros profesores del mismo museo. El museo por aquel entonces era un lugar de investigación en el que estaban varios de los más destacados investigadores mexicanos, sobre todo, que se dedicaban al estudio de la historia, del pasado de nuestro país, del mundo prehispánico, del mundo colonial, etcétera, etcétera. Entonces ahí, en el seno del museo, es donde don Manuel va a empezar a recibir estas enseñanzas que lo van cada vez más inclinando hacia ese mundo de la historia, de la arqueología y demás. Llega un momento en que, y recuerden que estamos en pleno porfiriato, el gobierno de don Porfirio, que se prolongó, como saben, durante varias décadas. Pero en el seno de este gobierno de don Porfirio va a surgir la inquietud por formar una escuela internacional de arqueología y etnología americana. Así se va a llamar esta escuela. Pero lo interesante de ella es que va a contar con el patrocinio, claro, del gobierno de México. Obviamente va a tener aquí su residencia, y también va a contar con el apoyo de 3 universidades norteamericanas, entre ellas la de Columbia, que como veremos va a ser muy importante, además de las de Harvard y Pensilvania. Pero también atrae el interés del gobierno de Francia, quien también va a colaborar en la formación de la escuela, y del gobierno de Prusia. Entonces, hay inclusive otra institución norteamericana, el Instituto Hispánico de América, que también va a formar parte de todo este conjunto de instituciones que van a dar forma a esta Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana. Vamos a empezar a pasar algunas imágenes para ir viendo esta primera parte que corresponde a la formación de don Manuel Gamio, fundamentalmente dentro del seno de esta escuela. Vamos primeramente a poder
ver en la primera imagen a la figura de don Manuel Gamio. Aquí tenemos la primera imagen, que es precisamente la de don Manuel. Ahora sí que muy de la época, ¿verdad? De aquellos finales del Porfiriato. Y en la siguiente imagen vamos a ver un cuadro familiar, es decir, don Manuel Gamio, su esposa, sus pequeñas hijas, tuvo estas 3 niñas, ¿verdad? Pero don Manuel, antes de haberse casado, lo cual va a ocurrir hacia 1916, va a, como decía yo, a formar parte de esta escuela internacional. La escuela partía del principio de que iba a admitir becarios de cada uno de los países que participaban en la misma, ¿no? O sea, Prusia, Francia, Estados Unidos, México. Entonces, Gamio va a ser becario por parte de México junto con una pionera de la arqueología mexicana, que es Isabel Ramírez Castañeda. Vienen también, claro, becarios, alumnos de estos otros países, y vemos cómo además se había acordado que la dirección de la escuela iba a recaer en representantes de cada uno de estos países o de estas instituciones. Así tenemos que el primer director va a ser precisamente don Edward Seller. Vamos a pasar a la siguiente imagen, en donde vamos a poder ver precisamente un libro que Gamio va a publicar en ese año de 1916. Para ese momento, obviamente, ya don Porfirio había dejado el gobierno, lo había dejado en 1911, y Gamio, pues en cierta forma va a ser producto ya de la Revolución Mexicana. Este libro va a ser muy importante, y vean ustedes el título, Forjando Patria, es decir, viene este interés de crear un México nuevo a partir del movimiento armado, etcétera, y observen cuál es el subtítulo, pronacionalismo. O sea, se trata de crear un nuevo nacionalismo. El nacionalismo había existido desde el momento que México es independiente, ¿verdad? En 1821. Pero aquí lo que se pretendía era precisamente establecer nuevos parámetros dentro de todos los ámbitos del país, el económico, el político, el social, la cultura, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? En la siguiente imagen vamos precisamente a poder observar esto que quizás se les hace un poco raro. Esto viene incluido en este libro, Forjando Patria, en uno de los artículos. Son muchos artículos que Gamio escribe para formar este libro de diferentes temas, desde el arte prehispánico hasta el concepto de arqueología y demás. Y esto que están viendo, que para un arqueólogo le es familiar, es muy importante porque es la excavación que Manuel Gamio lleva a cabo como alumno de la Escuela Internacional a sugerencias del segundo director de la misma, que era un gran antropólogo norteamericano, Franz Boas, ¿no? Entonces, Franz Boas le pide a Gamio, como alumno de la escuela, que vaya a Azcapotzalco y que allí en San Miguel Amantla haga unos pozos, ¿verdad?, para recolectar material arqueológico, cerámico, lítico, y poder tratar de dilucidar lo que era la secuencia cultural de ese lugar. Gamio lleva a cabo el trabajo y logra establecer precisamente 3 niveles culturales: el de más abajo,
que es el que corresponde a sociedades muy antiguas, de antes de nuestra era. Después sigue digamos, lo que corresponde a la cultura teotihuacana, y finalmente hasta arriba la cultura mexica o azteca. Entonces, con estos trabajos en el seno de la escuela se va a establecer primero el principio estratigráfico en la excavación. Antes no se practicaba así. Gamio va a ser el primero en aplicar esta técnica arqueológica para un mejor control de los materiales. En la siguiente imagen vamos a poder ver precisamente al primer director de la Escuela Internacional, Edward Seller. Seller era un estudioso, él era prusiano, era un estudioso del México antiguo. Ha hecho aportes muy importantes en el estudio, sobre todo de la religión mexica, ¿no? Es a lo que él prestó mucha atención, además de otros aspectos. Entonces él, como representante del gobierno de Prusia, va a ser el primer director. Ya era un hombre muy reconocido, muy destacado en el medio de la historia, de los estudios arqueológicos, etcétera, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente imagen, en donde vemos precisamente a Seller sentado allí en el centro. Véanlo ustedes en la primera fila, que están sentados ahí. Por cierto, es el único que alcanza tapetito. Ven ustedes que, como una deferencia a don Edward, se le coloca ahí un pequeño tapete. Y está acompañado de diversos participantes, sobre todo en el Congreso de Americanistas, que por aquel entonces se lleva a cabo en México. En la siguiente imagen vamos ahora a ver a los siguientes directores de la Escuela Internacional. Aquí tienen a Franz Boas. Franz Boas, que como decíamos, era norteamericano, va a ser el segundo director y es quien le pide a Gamio que haga estos trabajos estratigráficos que van a resultar desde el punto de vista de la técnica arqueológica importantísimos, ¿no? Pero ¿de dónde seguramente le viene a Gamio la idea de hacer un trabajo estratigráfico? Es un término que viene de la geología. Pues porque el tercer director fue un geólogo, y lo vamos a ver en la siguiente imagen, que era precisamente el doctor George Engerrand. Engerrand era como digo, un geólogo, ¿verdad? Y aquí empiecen ustedes a ver y a notar que ya en la Escuela Internacional, que abrió sus puertas en 1911, por cierto, ¿verdad? Van a estar presentes especialistas de diferentes ramas, ¿no? De la historia de las religiones, como Seller, de la geología, como lo es Engerrand, geólogo, de Franz Boas, con todo un concepto de la antropología, en fin, o sea que Gamio va a estar, y los demás becarios, alimentándose de este concepto, digamos, general, y que da un parámetro más amplio a los estudios, como veremos a continuación. El siguiente director, por lo general cada director duraba un año, un poco más, en funciones. Es Alfred Tozer, también arqueólogo, Tozer de la Universidad de Harvard, y es muy interesante ver que a Tozer, quien lo va a suceder en el cargo es don Manuel Gamio, precisamente porque era un destacadísimo alumno ya para ese momento, ya más formado, en fin, y Gamio va a asumir la dirección de la escuela en 1916, año en que publica Forjando Patria, como ya lo hicimos notar, ¿no? La siguiente imagen nos va ahora a mostrar a los alumnos de la Escuela Internacional. Ahí ven a la señorita Castañeda a la izquierda, ¿verdad? Y otros alumnos que están haciendo sus prácticas de campo
precisamente en este caso en Morelos, ¿no? En el estado de Morelos. Cabe señalar que estos alumnos también tenían su particular interés y a algunos les interesaba más la lingüística. La misma señorita Castañeda, pese a que se estaba formando como arqueóloga, hablaba el náhuatl, ¿no? Y así pues vamos viendo esta variedad de elementos que luego Gamio va a retomar para darnos el concepto de la antropología. En la siguiente imagen vamos a ver, pero este ya es la, digamos, la segunda parte ya del Gamio ya formado y que nos va a dar esta investigación que lleva el título de la población del Valle de Teotihuacán. Antes nada más les leo cómo concebía Gamio basado en esta múltiple presencia de los estudios sobre las sociedades, sobre el hombre y demás. Gamio entonces escribe en Forjando Patria lo siguiente: la arqueología es parte integrante del conjunto de conocimientos que más interesa a la humanidad y que se denomina antropología, o sea, el tratado o ciencia del hombre. La antropología suministra el conocimiento de los hombres y de los pueblos de tres maneras. Una, por el tipo físico, o sea, la antropología física, que estudia desde la genética hasta la apariencia física de los humanos. Dos, por el idioma, es decir, la lingüística, ¿no? Y tres, por su cultura o civilización. Entonces aquí tenemos la arqueología, ¿verdad? Y la etnología. Entonces, con este concepto, Gamio va, pasados algunos años, va a llegar y ya bajo todo el, digamos, la influencia de este movimiento armado que ya está presente, que ya está allí funcionando, que está cambiando cosas dentro de aquel ambiente de lucha y de reivindicación. Entonces, en 1917, bajo el gobierno de Carranza, Gamio es invitado a formar parte de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Aquí vamos a entrar ya a esta segunda parte en que Gamio va a dirigir esta dirección dentro de la Secretaría de Agricultura y Fomento y que se va a llamar Dirección de Antropología. Allí Gamio tiene la oportunidad y con el apoyo del secretario del ramo, que era ni más ni menos que don Pastor Roy. Pastor Roy había sido un destacado agrarista, había contribuido en la promulgación de la ley agraria de 2015, por ejemplo. Había creado también los primeros ejidos, había repartido tierras, en fin. Entonces, a él se le encomienda la Secretaría de Agricultura y Fomento, que imagínense, la de Agricultura pues era una de las más importantes precisamente por el enfoque que la Revolución Mexicana le estaba dando a su movimiento, ¿no? Entonces Gamio, en la Dirección de Antropología, que la asume, como dijimos, en 17, va a establecer todo un proyecto de investigación. Y ese proyecto va a llevar como título el que vemos ahí, la población del Valle de Teotihuacán. Los resultados que Gamio obtiene con todo un equipo inter y multidisciplinario de investigadores, lo va a plasmar en 3 tomos publicados por Agricultura y Fomento, ¿no? Estos 3 tomos, el primero está dedicado al mundo prehispánico, el segundo al mundo colonial y el tercero al México contemporáneo de aquella época, ¿no? Y para ello, Gamio va a reunir
a todo un grupo de especialistas de diferentes ramas. En la siguiente imagen vamos a poder ver, bueno, se han hecho varias ediciones. A mí me tocó escribir la biografía de don Manuel en esta que hizo el Instituto Nacional Indigenista en 1979. La siguiente, Gamio, decíamos, va a reunir a una serie de especialistas, geólogos como Ezequiel Ordóñez, geógrafos, arquitectos como Ignacio Marquinas, estudiosos de lo social como don Lucio Mendieta y Núñez, en fin, una gama de especialistas que lo van a ayudar a lo que él va a denominar el estudio integral de la población del Valle de Teotihuacán. Ahora bien, para llevar a cabo estos estudios, Gamio había dividido el país, como pueden ver ahí, en 11 regiones. 11 regiones, no tanto por sus características o sus límites políticos, sino por sus características culturales. Esto ya es bastante interesante. Entonces Gamio va a dividir esas 11 regiones, y la región central del centro de México la constituían los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y la Ciudad de México misma, ¿no? Entonces, él toma como primer punto de análisis esa región, porque la considera representativa culturalmente, socialmente, tanto en la época prehispánica como en el momento en que se va a llevar a cabo el proyecto, como representativa de esa primera región, ¿no? Y su idea era que después se fueran haciendo estudios integrales, así multidisciplinarios, en las diferentes regiones del país, ¿no? Entonces Gamio se da esta tarea, va a implementar los trabajos que empiezan precisamente en 1917, 18, van a culminar alrededor de 1920, 21, y en 22 es que publica, como ya lo dijimos, su obra magna junto con sus colaboradores. En la siguiente imagen van ustedes a ver precisamente algunos mínimos ejemplos de lo que Gamio realizó ahí. En el tomo 1, como decíamos, dedicado a la población prehispánica, Gamio va a trabajar sobre todo en la ciudadela de Teotihuacán. Esta enorme plaza, todos ustedes seguramente la conocen, y allí se encuentra un edificio que es conocido como el de la serpiente emplumada o edificio de Quetzalcóatl, ¿no? Y a Gamio lo va a excavar, y en la siguiente imagen van a ver algunos de los elementos que encuentra allí en la foto de la izquierda. Claro, son fotos de la época, no son muy buenas. Vemos, por ejemplo, los pilotes de madera que formaban parte del núcleo de la construcción de este edificio que ven a la derecha, ¿no? Recuérdenlo, es un edificio que tiene grandes cabezas de serpiente que lo decoran, ¿verdad? Se conforma de varios cuerpos, y Gamio pues puede llevar a cabo allí su investigación arqueológica, y también va a abarcar otras áreas de la ciudad prehispánica, ¿no? En la siguiente fotografía vamos a poder observar ya el tomo de la colonia, el tomo 2, ¿verdad? En donde vemos cómo va a abarcar desde la historia de la colonia, la evangelización, etcétera, etcétera, y también va a recopilar planos que hay en algunos de los pueblos aledaños, ¿verdad? Y es así como, por ejemplo, en el plano de San Francisco, que ven ustedes de San Francisco Mazapa, a la derecha, pues se ven toda una serie de aspectos que fueron estudiados por
personal que colaboraba con don Manuel. Y en el de la izquierda, igual, vemos los caminos, vemos las parroquias, vemos inclusive la zona arqueológica representada por algunos pequeños montículos que se pueden apreciar allí. O sea, es todo un trabajo en general, desde la arquitectura hasta otros elementos. En la siguiente foto vamos a ver precisamente los edificios coloniales, entre ellos uno que destaca muy cerca de Teotihuacán, que es el convento de Acolman. Allí lo tienen tal como se veía en aquella época, ¿no? Y el claustro interior, el patio, en fin. Y quien tiene a su cargo hacer el levantamiento de todas las iglesias o conventos de esa área de Teotihuacán va a ser don Ignacio Marquina, arquitecto que llegó a ser director del INA, del Instituto Nacional de Antropología, y que su primer trabajo prácticamente fue a las órdenes de don Manuel Gamio. El siguiente tomo, ya el tercero, va a hablarnos precisamente de la población de el Teotihuacán de aquel momento, ¿no? ¿Y qué hace Gamio y sus colaboradores? Pues hacen toda una serie de mejoras dentro de la población, que ahorita voy también a enunciarles, voy a leerles estas mejoras, pero entre otras cosas establece una escuela de artesanías donde allí ven a los niños formándose, por ejemplo, en la creación del ixtle, de estas materias vegetales, ¿verdad? Transformándolas, en fin. También se creó un horno para elaboración cerámica y así se van a ir estableciendo diferentes escuelas en donde se enseñaba a los alumnos también diversos aspectos, ¿no? En la siguiente vamos a poder apreciar lo que es el estudio físico de la población, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los tipos físicos que van a ser también estudiados por antropólogos para conocer más de la población. Y un dato muy interesante, fíjense, el último artículo del tercer tomo dedicado a la población actual lo va a escribir don Pablo González Casanova, padre. Pablo González Casanova era un lingüista y es el padre de Pablo González Casanova, quien fuera rector de nuestra universidad. Lo interesante del caso es que precisamente en 1922, en que son publicados los 3 tomos, nace quien será el rector de la universidad, don Pablo González Casanova, hijo. Y entonces cumplen este año 100 años de edad, por cierto. Afortunadamente todavía contamos con él. Bien, sigamos adelante. La siguiente imagen nos hace ver cómo todavía dentro de la población actual, pues hay el recuerdo de don Manuel. Aquí tenemos cómo este centro de estudios tecnológicos lleva precisamente el nombre de don Manuel Gamio, ¿no? En la siguiente imagen vamos a ver, esta era la escuela en donde se llevaban a cabo las enseñanzas, digamos en su interior hay un pequeño patio, en fin, ahí cuenta con varios salones y esta escuela había quedado abandonada ya después de que pasa el tiempo, llegan ya los tiempos actuales y demás, y la escuela había sido abandonada. Fue una tarea a la que nos dimos
la de volver a arreglar este edificio que estaba, como digo, muy deteriorado, y creamos en él el Centro de Estudios Teotihuacanos. Esto ya ocurrió muy recientemente, en más o menos hacia 1994, por allí. Y, perdón, porque ando un poco mal de mi garganta. Bien, entonces, allí creamos este centro de estudios, en donde además vinieron becarios de varios países para llevar ahí 9 meses de enseñanzas, continuando así con aquella labor que décadas atrás Gamio había llevado a cabo. En la que sigue, vamos a ver también cómo a Gamio se le ocurre establecer un teatro al aire libre. Allí están viendo, digamos, el espacio para los que van a asistir al teatro, ¿no? Y en él se hicieron representaciones en aquellas épocas, en los años 20, 22, etcétera, y posteriores, pues con diferentes escenificaciones en el lugar. Pero no solo eso, sino que Gamio también aplicó en esas épocas, cuando lleva a cabo el proyecto, grabaciones de cine. Imagínense, en esa época pues apenas se iniciaba el cine, y sin embargo don Manuel va a aplicarlo. Precisamente hay un libro sobre don Manuel Gamio y el cine, hecho por un colega nuestro, ¿verdad?, que se ha especializado precisamente en el cine mexicano, sobre todo, y es Aurelio de los Reyes, ¿no? Y entonces, en este libro, que está dedicado a don Manuel, habla precisamente de la importancia de que Gamio es prácticamente el primero que va a aplicar el cine a la investigación antropológica, ¿no? O sea, como ven, Gamio en realidad está abarcando no solo su concepto integral de estudiar una región desde el momento prehispánico, el colonial y el moderno, y también viendo todos los aspectos, el geográfico, el económico, en todas esas etapas, etcétera, sino que además va a aplicar lo más moderno en aquel momento, como en este caso era el cine, ¿no? Y Aurelio de los Reyes, pues nos ha dado ese libro que realmente nos dice, nos habla de la relevancia que Gamio tiene también en este aspecto, ¿no? En la siguiente fotografía vamos a ver, aquí es el momento, ya es Gamio siendo reconocido. Aquí está en la Universidad de Columbia. Por cierto, Gamio se va a graduar como doctor en antropología en Columbia, y para ello va a presentar la primera parte, la introducción, que es una introducción muy amplia, a su población del Valle de Teotihuacán, a sus 3 tomos. La introducción es la que le va a servir como tesis ante la Universidad de Columbia. Allí Gamio pues se recibe, y yo tuve la oportunidad de ir allá en la Universidad de Columbia, ir a la biblioteca, en fin, en el archivo, buscar datos, y allí viene registrado como precisamente en 1921 Manuel Gamio se doctora en aquella universidad. Ahora bien, esta ya es la última imagen, pero vamos a ver precisamente algunas de las mejoras que Gamio y sus colaboradores implementaron a través de, o como parte de su investigación en el Valle de
Teotihuacán. Y así vemos, vean nada más, lo que voy a leerles nos da el tamaño, la envergadura del trabajo realizado en el lugar. Leo entonces lo siguiente. Se instaló una estación meteorológica con el fin de que los campesinos de la región tuvieran una presencia científica que los apoyara precisamente en estos aspectos meteorológicos, pues que son fundamentales para llevar a cabo la agricultura. Se hicieron censos agrarios y se realizaron peticiones de tierra. La Dirección de Antropología formuló y distribuyó opúsculos para dar a conocer métodos prácticos para mejorar el cultivo y la cría de ganado. Se evitó la tala de árboles y se aplicaron medidas de reforestación. A iniciativa de la Dirección de Antropología, se construyó un nuevo camino de México a Teotihuacán. También se estableció la estación Pirámides del ferrocarril y el puente que une esa estación con otra. Con la ayuda de los ingenieros de la Dirección de Antropología, se trazó el camino de San Martín de las Pirámides, una población, a la zona arqueológica. Se aplicó un censo que contenía nuevas variantes, ya que el censo que se venía aplicando desde la época porfiriana y demás, pues tenía una serie de carencias evidentes. Entonces, se ve la necesidad de que se implemente un nuevo censo. Fíjense este aspecto que es muy interesante. Se vacunó contra la viruela a 1.500 niños y adultos por personal de la Dirección de Antropología. Se creó una escuela regional, la que veníamos mencionando y que mostramos la imagen de ella, en la que se reparte el desayuno escolar, consistente en pan y leche. Fíjense, allí se establece, al parecer por primera vez, el llamado desayuno escolar, que muchos de nuestros políticos más recientes, pues a veces, digamos, se adornan, ¿no? Estamos estableciendo el desayuno escolar. No, ya Gamio lo había hecho allá por 1918, 19 y 20, ¿no? En la escuela, la que veníamos refiriendo, se introdujo la elaboración de pan, o sea, había hornos para hacer pan de tejidos de paja. Vimos una imagen con los niños dedicados a eso. Manufactura de cerámica en un horno hecho por la Dirección, el cual todavía se encuentra en la parte posterior de la escuela que mencionamos. Se impartieron clases de dibujo y modelado a los niños y se les inculcó reproducir su propia flora y fauna, además de enseñarles el aprovechamiento de los recursos naturales del valle. Un aspecto de la mayor importancia fue que el plan de enseñanza ya que se adaptó a la realidad existente, pues los niños acudían poco a clases porque ayudaban en sus casas trabajando en varios menesteres. Esto llevó a repartir sus horas de estudio y de ayuda doméstica. La educación de adultos también se atendió. A los adultos que más destacaron en la elaboración de cerámica, se les envió a Puebla para que aprendieran la técnica de la talavera y la desarrollaran en Teotihuacán. Se instaló también un apiario. Se sembraron moreras para tratar de crear una industria cericícola. Se trató de hacer comercial la producción de cordeles, tejidos y costales de fibra de maguey. Por iniciativa de la Dirección, el gran pintor Francisco Goitia se estableció varios meses en Teotihuacán para que pintara lo que lo rodeaba, la población, las danzas, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, era, como yo por ahí lo he comentado, era el inicio de una antropología aplicada realmente y en beneficio de la población. Y algo que hay que destacar es que precisamente don Manuel partió de dos categorías fundamentales para
toda su investigación de la población del Valle de Teotihuacán. Y esas categorías eran población y territorio. Eran los dos vectores fundamentales, la población y el mejoramiento del mismo, y el territorio. Entonces, con estos dos elementos fundamentales va él a poder llevar a cabo toda esta investigación con esa pléyade de colaboradores que él tuvo en su momento. Podemos ya cerrar esta imagen para continuar. Entonces, vemos pues que esta obra marca el principio de la antropología científica, pero además aplicada a una realidad, ¿no? Entonces, esto pues fue de una importancia tremenda. Claro, va a pasar el tiempo, en fin, todo eso se va olvidando, vienen nuevas ideas, nuevas cosas, pero ahí queda presente lo que fue precisamente esta investigación integral de las tres etapas que constituían ese valle de Teotihuacán. Ahora bien, el gobierno mexicano, dándose cuenta de que estos tres tomos estaban planteando una serie de principios fundamentales en la investigación y que eran una realidad presente, decidió enviar estos tomos, repartirlos por el mundo, o sea, los enviaron a universidades, a centros de investigación, instituciones, a los gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, voy a leer algunas de las opiniones que se fueron recibiendo a partir de que en aquellas entidades, pues, veían lo que había sido esta obra. Entonces he escogido tres. Fueron 120 opiniones que fueron publicadas en un folleto, ¿verdad? Y que quien se interese, pues puede encontrarlo y poder leer esas opiniones. Pero he seleccionado tres de ellas que considero son fundamentales, sobre todo por quienes firman estas opiniones. Segundo, por las instituciones a que estas personalidades pertenecían, ¿no? Entonces, digo así en mi historia de la arqueología del México antiguo. De las 120 opiniones expresadas, hemos escogido algunas de ellas, como las que firman investigadores como los doctores Lischka y Wiesler del American Museum of Natural History de Nueva York, el doctor William Holmes de la National Gallery of Art de Washington, el doctor Sylvanus Morley, el gran magista, ¿no?, de la Carnegie Institution of Washington, el doctor Herbert Spinden del Peabody Museum, el doctor Alfred Tozer de la Universidad de Harvard y los doctores Hoche y Marshall Saville del Museo del Indio Americano de Nueva York. Estos nombres eran, debo comentarlo, los más destacados investigadores precisamente en estas ramas de la antropología. Y ellos se dirigen a nuestro embajador en Washington y dicen lo siguiente: el examen de la gran obra La población del Valle de Teotihuacán, en la que aparecen las investigaciones antropológicas hechas en el valle del mismo nombre, obliga a los suscritos a dirigirse al gobierno de México por conducto de su excelencia para presentarle nuestra más alta estimación por su actitud hacia este campo de investigaciones que está fomentando y a la manera eficiente en que los estudios están efectuados por la Dirección de Antropología de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Por otra parte, el doctor Alfred Kidder,
quien por entonces era director del Andover Museum of Massachusetts, también va a opinar positivamente de los resultados obtenidos. Y dice así: nada semejante a este notable trabajo ha sido hecho con anterioridad. Esta obra contribuirá a difundir y dar aplicación sociológica a una ciencia que ha sido para todos abstracta y poco práctica. Fíjense, está captando perfectamente este aspecto de poner en práctica para bien de la población toda una serie de mejoras y demás en base a los análisis y los estudios efectuados, ¿no? Finalmente, les leo otra más que creo que es importantísima, y es la del doctor George Tilenius, director del Museo Etnográfico de Hamburgo, en Alemania. Y dice así: con verdadero placer veo que se estudian en México actualmente las poblaciones contemporáneas científicamente en el sentido de la etnología europea. Precisamente en México, esta clase de investigaciones prometen resultados prácticos y particularmente interesantes. Otra vez ese aspecto de lo práctico, ¿no? El programa de la Dirección de Antropología, dispuesto con gran previsión, contiene buen número de sugestiones valiosas para nosotros, que con gusto y agradecimiento tomaremos en consideración en nuestras propias investigaciones. Bueno, allí tienen pues las repercusiones que tuvo en el ámbito académico, social, etcétera, de muchas partes del mundo, la obra de don Manuel Gamio. Entonces, pues, debo ya nada más para terminar comentarles que va a pasar el tiempo, llega el gobierno de Plutarco Elías Calles y dada la obra que Gamio había hecho, se le nombra como subsecretario de Educación. El secretario era Puig Casaurang. Gamio empieza a ejercer sus funciones y se empieza a percatar de que hay ciertas fugas, ciertos desajustes con los fondos asignados a la Secretaría. Entonces, en un momento dado en que el secretario Puig Casaurang tiene que ir a hacer unos recorridos por el país, viendo escuelas, qué sé yo, Gamio tiene que acordar por parte de la Secretaría directamente con Calles. Y entonces le hace ver a Calles y le dice: señor, estoy viendo que hay desvíos, que hay un mal uso de los fondos asignados a la Secretaría. Entonces, en pocas palabras, estaban cambiando notas, poniendo cantidades más altas, en fin, toda una serie de aspectos con los que se estaba robando pues, el presupuesto de la Secretaría misma. Calles le dice que siga adelante, que siga investigando, que lo mantenga informado, etcétera. Gamio continúa y siguen apareciendo estos desajustes, estas cosas raras, ¿verdad? Y Gamio insiste ante el presidente sobre lo que está ocurriendo. Pero claro, ya también habían cambiado un poco los tiempos, ya al parecer ya esto era generalizado, ¿verdad? Y Gamio empieza a ser una pieza molesta para el sistema. Resultado final, Gamio sigue protestando, sigue haciendo ver estas cosas y Puig Casaurang, el secretario,
le pide que renuncie, él le dice, usted no me nombró, a mí me nombró el presidente Calles, que me lo pida él. En fin, llega un momento en que Gamio invita a la prensa, la reúne y les dice, señores, acabo de, en pocas palabras, de provocar mi cese, ¿verdad? Porque por todas estas cosas que estoy observando al interior de la Secretaría de Educación, ¿no? Al día siguiente, Gamio se va en tren, huye hacia el norte, se va a Estados Unidos, ¿verdad? Y va a regresar al país años más tarde. Y ya va a llevar a cabo también otras investigaciones en el Valle del Mezquital, en fin, en otros lugares, ¿no? Pero ya la antropología en ese momento está pues prácticamente en manos de don Alfonso Caso, un hombre muy brillante, pero que ya no tenía aquella formación integral que Gamio había, con la que Gamio había sido formado, ¿no? Entonces, pues Gamio finalmente va a morir en el año de 1960. Sus últimos momentos, él era un fumador empedernido, ¿verdad? Los médicos le habían prohibido que fumara, ya estaba en el hospital, ¿verdad? Grave, y pues él se las ingeniaba y nos cuenta su nieta, Ángeles González Gamio, que tiene una vida sobre don Manuel, que les recomiendo mucho, cuenta sus últimos minutos, sus últimos segundos, cuando le pide a un sobrino que le encienda un cigarro y dice que toma el humo, respira profundamente, lo exhala y allí muere don Manuel. Entonces, pues, con esto termino, pero sí quería yo rememorar esta presencia de hace un siglo y que todavía hoy es ejemplo de investigación integral y multidisciplinaria en México. Muchas gracias. Doctor Matos, muchas gracias por esta conferencia y pues agradecemos a nuestro público que aquí está pendiente, también a todas sus felicitaciones y saludos que nos están enviando para el doctor por la conferencia de esta tarde. Y ya tenemos algunas preguntas por aquí. Cataleya pregunta, doctor Matos, me surge una inquietud con respecto a la tabla de los cortes estratigráficos que nos mostró. ¿Será que a partir de esta tabla se establecieron los horizontes del preclásico, clásico y posclásico? Gracias. En efecto, tienes razón. Es decir, Gamio con estos pozos que abre ahí en San Miguel Amantla, en Azcapotzalco, logra establecer la secuencia cultural prácticamente del centro de México. Pero en aquella época a lo que hoy llamamos preclásico se le llamaba cultura de los cerros. Entonces él establece que la que está a mayor profundidad es la cultura de los cerros, que le sigue la teotihuacana y finalmente, más reciente, digamos, la azteca o mexica, ¿no? Efectivamente, así es. Mayra Mendoza, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Tengo una duda. En época de Gamio, ¿tuvo algún uso el jardín japonés que estuvo en Teotihuacán? ¿Y cómo fue posible establecerlo en la zona arqueológica? Sí, bueno, ese jardín estaba desde antes que Gamio comenzara su investigación. Esto fue obra de un arqueólogo, de don Leopoldo Batres, a quien se le ha llamado el arqueólogo del porfirismo. Don Leopoldo emprende trabajos en Teotihuacán en 1905. Bueno, él antes, a finales del siglo XIX, ya había excavado, había encontrado el templo de la agricultura, etcétera. Pero en 1905 empieza trabajos en la pirámide del Sol y ello dirigido
a que el gobierno de don Porfirio quería celebrar el centenario de la independencia en 1910. Entonces empiezan con anticipación y dentro de los planes de la excavación de la pirámide del Sol, etcétera, está el de traer precisamente jardineros japoneses para que establecieran allí un estanque con peces y todo, un jardín, ¿verdad? Junto al museo que el mismo Batres va a erigir en el lugar. Entonces, ya cuando empieza don Manuel su obra en 1917, ya varios años después, pues ya el museo está funcionando, el parquecito aquel con su laguito pequeño también está en funciones. Yo lo conocí tanto el museo como el jardincito que había ahí con peces. Claro que obviamente peces ya actuales, porque los de la época de don Leopoldo me imagino que ya habrían muerto. Pero sí, efectivamente, eso fue obra del gobierno, en este caso de don Porfirio Díaz. Georgina Flores pregunta que en dónde se puede conseguir la publicación de las 120 opiniones. Bueno, yo le recomiendo que si puede ir a la Biblioteca Nacional de Antropología, que está en el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, allí en un segundo piso está la biblioteca y allí puede ver precisamente y consultar este folleto. Yo he tenido la idea, no la he llevado a cabo, pero sí quisiera hacerlo, de volver a reeditar estas opiniones sobre la obra de don Manuel, porque marcan un momento muy importante de reconocimiento a una obra que ha emprendido, en este caso, el gobierno mexicano del momento de la revolución, ¿verdad?, a través de la Dirección de Antropología. Bien, doctor, pues le agradecemos mucho esta conferencia esta tarde. También agradecemos a nuestro público. Gracias por sus comentarios y felicitaciones para el doctor. Doctor, no sé si quiere agregar unas palabras antes de despedirnos en nuestra transmisión. No, pues nada más agradecer la presencia de todos ustedes y a nuestra Academia Mexicana de la Historia, que año con año pues presenta varios ciclos, no solo este, y en donde mis colegas y yo podemos expresarnos con diferentes temas de interés. Bien, doctor, pues muchas gracias a nuestro público por seguir nuestra cátedra. Recuerden que los esperamos en nuestras transmisiones, como siempre, pues a las 5 de la tarde y pues nos vemos en una próxima transmisión de la Academia Mexicana de la Historia y para continuar la cátedra, pues nos veremos el siguiente mes. Que tengan muy buena tarde, hasta pronto.